Hola, soy Mari Carmen García de usatustalentos.com y en el video post de hoy vamos a continuar hablando sobre la toma de decisiones. En el video post anterior hablábamos sobre los dos primeros pasos. El primero, determinar qué es lo que tengo que decidir. El segundo paso, saber cuáles son los resultados que yo quiero obtener una vez haya decidido lo que me toca decidir. Y en el video post de hoy vamos a ver el tercer y el cuarto paso. El tercero, recabar toda la información que sea posible, en cualquier medio, con amigos, con personas conocidas, buscar gente que haya vivido situaciones similares a las mías. Estamos en la era de la información, podemos conseguir mucha información asociada a ese tema particular que ahora mismo me está demandando una decisión determinada. Y en cuarto lugar, determinar cuántas opciones tengo de decisión. Si son 2, si son 3, si son 4, pareciera que mientras más opciones tengamos, pues puede ser más fácil porque hay más descartables, ¿no? Y si nos quedamos solamente con 2, pues la cosa se puede complicar. En fin, lo importante es que sepamos, en tercer lugar, toda la información que sea posible, recibirla, acogerla, estructurarla y amoldarla a nosotros. Y en cuarto lugar, determinar cuántas opciones tengo de decisión.